¿Qué hace un padre cuando sus propios hijos le traicionan? Si fuera usted, ¿cómo reaccionaría si todo lo que ha construido a lo largo de su vida desapareciera de la noche a la mañana? Ahora les contaré la increíble historia de Alejandro Vargas, traicionado por sus hijos Diego, Mateo y Camila, en quienes había depositado su confianza y amor durante años, vio amenazados sus bienes y su honor, pero gracias a su única hija leal, Isabella, verán cómo se hizo justicia y se llevó a cabo la venganza. Tenga en cuenta que no se trata solo de un conflicto familiar, sino de una historia real que muestra cómo la traición, la codicia y la ambición pueden tener consecuencias devastadoras. Empecemos y verá cómo el final le sorprenderá y le dejará con la boca abierta. Mi nombre es don Alejandro Vargas, tengo 78 años, y lo que tengo que contarles hoy ciertamente no es una historia fácil de contar. Una cosa es que alguien espere la traición de un amigo, un vecino, incluso un cónyuge, pero traicionar a alguien que es de tu propia sangre, tu propio hijo, el hijo que has llevado a cuestas como si fuera otro órgano de tu cuerpo, eso es devastador. Esa noche, todo comenzó en silencio, pero por la mañana se convirtió en una pesadilla que quedará marcada de forma indeleble en el resto de mi existencia, como la sombra en la que se había convertido. Yo estaba dormitando en el salón de mi casa, en mi viejo sillón, mientras mi hijo Diego hablaba por teléfono, hablaba en voz muy baja, pero sus palabras me atravesaron el corazón y los oídos como si me hubieran apuñalado. Sí, está aquí, no tiene papeles, vengan pronto. Estas palabras no salieron de la boca de un extraño, sino de la boca de mi hijo, a quien yo había visto deberme la vida. En ese instante, pensé que mi corazón se detendría, porque ahora era testigo de que la persona más cercana a mí se había vuelto contra mí como un enemigo, mientras estaba en la casa que yo le había proporcionado con años de duro trabajo. Por la mañana, la puerta sonó con tal estruendo que me desperté sobresaltado, como si me hubieran sacado de un sueño. Cuando abrí la puerta, me encontré frente a los agentes de inmigración, esos hombres uniformados de mirada fría y despiadada. Entraron sin decir una palabra y se abalanzaron sobre mí con órdenes severas. Yo todavía intentaba comprender lo que estaba pasando, pero mi mirada se posó en Diego, que estaba justo detrás de mí. Allí estaba, con los brazos cruzados sobre el pecho y esa expresión fría y arrogante en el rostro, como si fuera el artífice de toda esta escena. En ese momento, mis sospechas se confirmaron, no había sido mi mujer quien me había denunciado, sino mi hijo. Yo, que había trabajado día y noche durante años para pagarle la universidad, yo, que cuando estaba enfermo dejaba de tomarme la medicación para comprarle los libros, ahora estaba siendo entregado a la policía por sus propias manos. Mientras me esposaban por detrás, sentí un nudo doloroso en la garganta. Mis otros dos hijos, Mateo y Camila, también estaban allí. La expresión de sus rostros lo decía todo, no protestaron, no me defendieron, solo se quedaron a la sombra de Diego y se hicieron cómplices del traición en silencio. En ese momento comprendí que su amor ya se había rendido a la codicia y la avaricia. Solo había una excepción, mi hija menor, Isabella. Ella intentó correr hacia mí con los ojos llorosos, pero una sola mirada de Diego la detuvo. Ella era mi única hija leal. Cuando me subieron a la camioneta ante los ojos de los vecinos, sentí una ira indescriptible, una vergüenza, pero sobre todo un vacío. Las palabras que salieron de la boca de Diego aún resonaban en mi mente: tu época ha terminado, viejo inútil. Esas palabras no eran solo una frase, eran un sello que borraba toda mi vida. Me sentí como si me hubiera caído de los tejados de las obras en las que trabajaba para criarlos, me rompí, pero no morí. Mientras miraba por la ventana de la camioneta, mis ojos se volvieron involuntariamente hacia atrás. Mi casa, mis recuerdos, el hogar al que había dedicado mis años seguían allí, pero lo que había dentro ya no me pertenecía. Sentado en el frío de un banco metálico del centro de inmigración, mi mente no dejaba de hacerse la misma pregunta: ¿cómo era posible que mi hijo, que llevaba mi sangre, me hubiera hecho esto? Pensé en la ambición de Diego, en el silencio de Mateo, en la fría sonrisa de Camila, y luego en las lágrimas de Isabella. Mi único consuelo era haberlo protegido años atrás con mi prudencia, había registrado mis bienes, mi casa,
los frutos de mi trabajo a su nombre, porque una voz en mi interior me susurraba que algún día podría sufrir una traición así. Esa noche, cuando cerré los ojos en la celda, no era mi juventud pasada al son de los mariachis lo que resonaba en mi mente, sino la traicionera voz de Diego. Tras una mañana de insomnio, me subieron apresuradamente a un avión, con una maleta, el corazón lleno de rencor y unas palabras que nunca podré olvidar, me expulsaron del país. Cuando pisé suelo mexicano, mis pies tocaban tierra, pero mi alma seguía encadenada en Estados Unidos. Al salir del aeropuerto, el aire cálido me golpeó la cara, pero el frío que sentía por dentro era aún más intenso. Había dedicado años de mi vida, pero mi hijo intentó borrarme de la historia con una firma, con una llamada telefónica. Y en ese momento, me prometí a mí mismo, esto es solo el principio. Me han traicionado, pero no me callaré. Mi honor, mi justicia y mi verdad siguen estando en mis manos. Y algún día, todo el mundo sabrá la verdad. Entonces veré en el rostro de Diego no la arrogancia, sino la derrota. Ahora estoy aquí, creen que he perdido, pero aún no ha terminado nada. Si usted es mayor de 60 años, vea el vídeo hasta el final y tome buena nota de lo que digo. Porque esta historia cuenta mucho más que una traición. Como mencioné en el vídeo anterior, no me sorprende que las cosas hayan llegado a este punto. Cuando aterricé en México, aunque mis pies tocaban el suelo, seguía sintiendo un vacío en mi interior, el dolor agudo que me causaba la traición de Diego en mi corazón se unía a la mirada fiel de Isabella en mis ojos. Mientras caminaba por el aeropuerto, entre las maletas, las familias, las risas y los sueños de las personas que pasaban frente a mí, yo me deslizaba como un fantasma, las viejas monedas y los billetes arrugados que tenía en el bolsillo me parecían mi única posesión en la vida. Un hombre se detuvo a mi lado y me ofreció un taxi, pero yo no sabía lo que era el dinero, las pocas monedas y billetes viejos que tenía en el bolsillo solo bastarían para comprar un sorbo de agua. Sentado en un banco metálico, observaba a mi alrededor, la gente corría, miraba sus teléfonos, llevaba a cabo sus planes. Yo no tenía ningún plan, solo tenía una maleta y las palabras de Diego clavadas en mi corazón como una daga, tu época ya pasó, viejo inútil. Lentamente saqué mi teléfono y llamé a Isabella, mi corazón latía con fuerza mientras marcaba su número con manos temblorosas. Cuando escuché su voz, me invadió como una brisa que me animaba en mi juventud. Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Se me llenaron los ojos de lágrimas, le conté lo que me había pasado, el traicionero plan de Diego, la tácita aprobación de Mateo y Camila, como toda la familia me había dado la espalda. Se quedó en silencio, reflexionó unos instantes y luego dijo con determinación, no estás solo, papá. Yo te voy a ayudar. Eso, amigo mío, reavivó la esperanza. Me adentré en la multitud, en la ciudad de lo extraño, vagando como una sombra entre puestos, bocinas de coches y gente. Últimamente, los recuerdos me traen a la mente a Isabella. Cuando me acordaba de que ella se quedaba a mi lado cuando era más joven, me ayudaba e incluso regábamos el jardín juntos. O simplemente se sentaba a escucharme sin esperanza después de volver a casa tras un día agotador. Diego y Mateo o Camila, por otro lado, siempre eran codiciosos y egoístas. Les bastaba con saber que Isabella era diferente, porque la miraban con ira. Apretando mi maleta contra mí, me senté a la sombra, compré una botella de agua y pan, ya que solo tenía media docena de monedas. El espacio se expandió. A medida que pasaban las horas, Isabella volvió a llamar. Su voz era más firme y decidida. Papá, necesito que me escuches con calma. Voy a viajar, pero primero tienes que saber. Mi corazón casi se detuvo, ¿qué podría decirme? La casa y los bienes que tenías no están a nombre de Diego, Mateo o Camila. Están a mi nombre. Todo lo que construiste, todo lo que trabajaste está seguro conmigo. En ese momento se me cortó la respiración, me llevé la mano al pecho y se me llenaron los ojos de lágrimas. Años atrás, cuando intuí la ambición de Diego,
Había registrado mis bienes y el fruto de mi trabajo a nombre de Isabella y había completado todos los trámites legales con un abogado de confianza. Ahora comprendía que esa precaución me salvaría. La codicia de Diego y los demás se volvería algún día en su contra. La gente pasaba con sus maletas, corriendo hacia nuevos sueños, mientras yo me sentaba en un rincón. Pero ahora había una chispa en mi interior, una chispa de esperanza, de justicia. La voz de Isabella me daba fuerzas: papá, ellos creen que todo es suyo, pero no tienen nada. Déjalos que se desgasten. Tú y yo vamos a salir adelante. Las palabras despectivas de Diego, la aprobación silenciosa de Mateo y Camila resonaban en mi mente. Reviví esos momentos, Diego gritándome desde la camioneta, Mateo callando a Isabella con su mirada decidida, Camila sonriendo y siendo cómplice de la traición. Pero ahora todo podía cambiar, junto con Isabella, con paciencia, inteligencia y resistencia. Podríamos hacer que pagaran el precio de su codicia. Aquella noche, mientras dormía abrazada a mi maleta en el duro suelo del aeropuerto, sentía en mi interior tanto dolor como una chispa de esperanza. Todo lo que Diego y sus hermanos creían que era una victoria era, en realidad, una ilusión. Me habían traicionado, pero yo seguía en pie e Isabella estaba a mi lado. Esto era solo el comienzo, porque la verdadera justicia llegaría lenta pero seguramente, y algún día les mostraría todas sus traiciones y su arrogancia mirándoles a los ojos. En ese momento, mientras miraba al cielo, me prometí en silencio: ninguna traición puede borrar el valor de mi trabajo. Y los esperaré con paciencia, observándolos. El honor, la justicia y la paz que vivía junto a Isabella frustrarían su codicia. Esto es solo el principio. Por mucho que me traicionaran, yo seguiría en pie, como en otras ocasiones. Después de lo que había pasado en el vídeo anterior, llegar hasta aquí no parecía tan difícil, la verdad. Mis piernas aún estaban cansadas y doloridas, pero ya no me quedaría sentado resignándome a mi destino. Isabella estaba a mi lado y eso era suficiente para volver a levantarme. Por las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba las conversaciones de los demás deportados a mi alrededor. Cada uno contaba su propia desgracia. Las mujeres, los maridos que las habían abandonado, los hombres, los hijos que los habían traicionado, los amigos, los que habían traicionado su confianza, cada uno contaba una historia desgarradora. Yo permanecía en silencio, pero en mi interior sabía que mi historia sería diferente, no solo porque no me habían traicionado, sino porque aún tenía un as en la manga. Y cuando ese as saliera a la luz, las caras de Diego, Mateo y Camila se congelarían y sus planes se desmoronarían. Los días siguientes fueron muy duros. No tenía dinero para el hotel ni conocidos. Todas las noches dormía en el aeropuerto, recostado sobre mi maleta, tratando de mantener la cabeza caliente con mi viejo abrigo, entre los anuncios, los pasos y los viajeros apresurados. El frío y la soledad se hacían aún más intensos. Era como si mi vida se me hubiera escapado de las manos en cuestión de horas, como si los años de esfuerzo, sudor y sueños se hubieran borrado. Pero Isabella me llamaba a menudo y su voz me daba fuerzas. Papá, no comas nada de lo que venden allí. Voy para allá. Ya no estás solo. Cada vez que lo repetía, me abrazaba a mí mismo, como un hombre a la deriva en el mar se aferra a un trozo de madera. Un día, mientras esperaba, recibí una llamada inesperada. Era Diego, mi hijo mayor. Descolgué el teléfono, pensando que quizás se había arrepentido, que quizás se había dado cuenta de su error. Pero su voz era fría, burlona: papá, ya estás aquí, acostúmbrate, porque no podrás salir de aquí. La casa ahora es nuestra. Ignora a Isabella y todas tus precauciones. Estamos ganando. Se me cortó la respiración, las palabras se me atragantaron en la garganta. El niño al que había llevado sobre mis hombros durante años, al que había educado, al que no había dejado pasar hambre, ahora me escupía en la cara. Además, Diego no terminó: no hace falta que nos recuerdes los viejos tiempos. Gracias a ti, nunca tuvimos lujos,
pero ahora somos libres, estamos cómodos. Sostuve el teléfono temblando, mi corazón se rompía de ira y dolor. Lo que se rompía dentro de mí no era solo yo, sino 3 hijos que durante años habían menospreciado mi confianza, mi amor y mi esfuerzo. Esa noche no pude dormir en el aeropuerto, me quedé mirando los aviones que pasaban por la ventana, sus despegues, sus aterrizajes, y pensé que Diego, Mateo y Camila probablemente estarían celebrando en casa, disfrutando de mi ausencia, viviendo todo como si fuera suyo. Mi interior se llenó de ira y tristeza, y me pregunté si todos esos años de esfuerzo habían sido en vano. Al día siguiente recibí otra llamada, esta vez de Mateo. Su voz era igual de fría y dura: papá, la casa ya es nuestra. La vamos a vender. No lo entiendes, vamos a cerrar la puerta, no intentes volver. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería explicarles, recordarles mi esfuerzo, pero me callé, solo escuché su odio. Además, Sandra, mi única otra hija, no me mostró la compasión que esperaba. Papá, no vuelvas a llamar. Ahora todos somos independientes. Espero que te pierdas en México y no vuelvas. Palabras como una tercera bofetada, como si me hubieran arrancado el corazón 3 veces. Ya no solo mi esposa, sino también mis hijos me empujaban al abismo. Esa noche caminé por las calles alrededor del aeropuerto. La ciudad estaba iluminada, pero yo estaba en un vacío oscuro. Encontré un banco, me senté y esperé en silencio hasta el amanecer. El dolor me cortaba la respiración, pero una chispa había comenzado a arder en mi interior. Pensé en Isabella, siempre había sido diferente, con su lealtad, sus palabras, la confianza que me daba, cuando era niño, me despedía cuando iba al trabajo, me esperaba por las noches, las comidas que compartíamos, ella me daba fuerzas. Al salir el sol, me prometí a mí mismo, ya no seguiré tirado en el suelo. Diego, Mateo y Camila no pueden borrarme de mi propia historia. Recuperaré mi dignidad, el trabajo de décadas. No sabía cómo lo haría, pero estaba seguro de que lo haría. Cuando me desperté el 5.º día, me sobresaltó el ruido del aeropuerto, el arrastre de las maletas, la gente entrando y saliendo, los anuncios repetidos. Seguía esperando en el mismo banco, con el cuerpo cansado y destrozado. Mi ropa estaba empapada de sudor y polvo, pero ya no me importaba mi aspecto. Solo pensaba en la llegada de Isabella. Al mediodía sonó el teléfono. Oí su voz: papá, estoy de camino, voy al aeropuerto de México. Quédate ahí, no te muevas. Una vida brilló ante mis ojos. Me dirigí a la puerta de entrada. Me acurruqué en un rincón entre la multitud y esperé mientras la gente entraba y salía. Cada minuto pasaba como una hora. Mi corazón latía con fuerza. Entonces la vi. Isabella, con su pequeña maleta, los ojos llenos de lágrimas, me buscaba. Cuando me vio, corrió hacia mí y nos abrazamos, como si quisiera volver a unir los pedazos de mi alma. Papá, ya no estás solo, me dijo. Por primera vez en días, sentí que tenía a alguien real a mi lado. Nos sentamos en una cafetería, 2 cafés, un trozo de pan. No tenía hambre, pero Isabella insistió. Mirándome a los ojos, me dijo: papá, tengo que contarte algo importante. Todos tus bienes, la casa, las cuentas, los documentos están a mi nombre. Lo hiciste hace años. Creen que lo han conseguido todo, pero en realidad no tienen nada. Ahora estás aquí, lucharemos juntos. Me quedé en silencio. Recordé por qué había tomado todas esas medidas años atrás: la codicia de Diego, la facilidad con la que Mateo y Camila podían ser influenciados, mi confianza en Isabella al cederle todo. Ahora, esa decisión me salvaría y me permitiría mantenerme firme ante la traición. En realidad, la razón por la que me mantengo firme la expliqué con más detalle en el vídeo anterior. Si lo ves, podrás tener una idea más clara sobre mí. La ira y la esperanza se mezclaban en mi interior,
Porque Isabella estaba a mi lado y ahora veía claramente lo acertada que había sido la decisión que tomé hace años. Isabella hablaba con determinación en su voz: papá, empezaron a celebrarlo mientras estabas detenido. Han hecho arreglos en la casa, planean venderla, pero cuando lo intenten se encontrarán con su verdadera cara. Todos los documentos están protegidos, los abogados los han revisado, ya no pueden hacer nada. Mientras escuchaba sus palabras, se me heló la sangre, imaginé las caras de Diego, Mateo y Camila, sus ojos sonrientes como si hubieran ganado una victoria, en casa, revolviendo mis cosas, quitando las fotos, tratando de borrarme de sus vidas. Pero les esperaba una sorpresa, y esa sorpresa los dejaría destrozados. Esa tarde, Isabella me llevó a un hotel económico. Había reservado una habitación con 2 camas y me dijo que no me preocupara por el dinero. Había guardado los ahorros que había acumulado durante años precisamente para este momento. No me cansaba de mirarla, su sonrisa infantil seguía ahí, pero ahora, como mujer, sus ojos reflejaban toda su fuerza, determinación y lealtad. Mientras me duchaba y el agua corría por mi rostro, sentí como si estuviera lavando parte de la traición que pesaba sobre mí. Diego y los demás quizá estuvieran planeando sus cómodas vidas en ese momento, pero yo solo tenía una cosa en mente: cuando llegara la hora de la justicia, sería yo quien se enfrentaría a ellos. Esa noche hablamos con Isabella durante horas, me contó que Diego y sus hermanos celebraban mi ausencia y que vivían su traición como si fuera una victoria. Sus palabras despertaron en mi ira y determinación. El dolor ya no era solo una carga del pasado, sino que se había convertido en un objetivo: no dejarles ganar nada, no permitir que pisotearan mi trabajo y mi vida. Al día siguiente, Isabella me llevó a la frontera, donde me esperaban unos viejos amigos a los que había ayudado años atrás y que ahora eran abogados de renombre. Me recibieron con un abrazo: usted nos ayudó en su momento, ahora nos toca a nosotros, me dijo uno de ellos. En ese instante, sentí una esperanza que no había sentido en años. Teníamos a nuestro favor los documentos, la ley y la estrategia. Los abogados examinaron cuidadosamente los documentos y confirmaron que la casa y todos los bienes estaban legalmente a nombre de Isabella, y que Diego, Mateo y Camila no podían reclamar ningún derecho. Además, teníamos un plan para regularizar mi situación migratoria por vías legales. Uno de los jóvenes abogados advirtió: no hay que actuar ahora. Deja que se sientan seguros. Cuando realicen la venta o cualquier otra transacción, todos se enfrentarán al colapso. Nuestro plan es dejar que cometan sus propios errores. Estas palabras me dieron confianza y paciencia. Ahora sabía que Diego y sus hermanos caerían en la trampa que ellos mismos habían tendido. Esa noche, cuando cerré los ojos en el hotel, no podía dejar de pensar en Diego, Mateo y Camila, que se paseaban por la casa como si fueran los dueños, en las paredes cambiadas, las fotos retiradas, la falsa seguridad que les daba el dinero y el poder, pero por mucho que lo intentaran, se perderían a cada paso. Al día siguiente, Isabella me enseñó los mensajes de sus hermanos. Diego había escrito de forma amenazante: ya estamos tranquilos, la casa es nuestra, si intentas intervenir, cerraremos la puerta. El silencio de Camila y Mateo era engañoso, y el mensaje de Sandra estaba lleno de veneno: Isabella, siempre fuiste la favorita de tu padre, pero ahora no tienes nada. La casa es nuestra, no la toques. Isabella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa decidida en el rostro, y me dijo: papá, déjalos, no saben nada. Creen que han ganado, pero en realidad todo está en su contra. Sentí como la ira crecía en mi interior, pero al mismo tiempo había una calma. Estaban cavando su propia tumba y yo estaba listo para verlo. Esa tarde, los abogados nos reunieron en su oficina y nos explicaron el plan en detalle. Primero, se regularizaría mi situación migratoria y se garantizaría mi regreso legal a Estados Unidos. Segundo, se emprenderían acciones legales contra Diego, Mateo y Camila si sus acusaciones eran falsas. Tercero, se reforzarían los documentos de Isabella para que no hubiera vuelta atrás. Escuché cada palabra con atención. Ya no estaba sola, era fuerte y esperaría con paciencia. Al regresar al hotel por la noche,
Isabella me mostró las fotos que Diego y sus hermanos habían compartido en las redes sociales, creyendo que era una victoria, copas de vino, sonrisas, falsas victorias. Por un lado, me quemaba por dentro, pero por otro, me hacía sentir como si fuera el presagio de una dulce victoria. Antes de dormir, cerré los ojos y los imaginé, en casa, firmando la venta, el notario deteniéndose y diciendo, ustedes no son los propietarios de la casa, la sorpresa y la ira en sus rostros. Y en ese momento, yo estaría a su lado, como símbolo de la justicia. Durante el desayuno, Isabella volvió a coger el teléfono, esta vez era Sandra quien llamaba, su voz era amenazante y enfadada, pero ahora teníamos una estrategia, y yo sabía que Diego y sus hermanos verían muy pronto cómo sus planes se les escapaban de las manos. En mi interior había una mezcla de sentimientos, ira, dolor y esperanza se entremezclaban porque Isabella estaba a mi lado y la medida que había tomado años atrás, transferir los bienes a su nombre, ahora me estaba salvando la vida. Isabella habló en voz baja pero con determinación, papá, Diego, Mateo y Camila están celebrando como si hubieran ganado una victoria en tu ausencia. Han hecho cambios en la casa, planean venderla, pero cuando lo intenten se enfrentarán a la realidad. Todos los documentos están protegidos, los abogados lo han comprobado, ya no pueden hacer nada. Mientras escuchaba sus palabras, mi sangre hervía, las miradas orgullosas y arrogantes de Diego, el apoyo silencioso de Mateo, la sonrisa burlona de Camila se reflejaban en mi mente. Intentaban borrarme de la casa, pero ninguno de ellos conocía el poder de los pasos que Isabella y yo habíamos dado años atrás. Esa tarde, Isabella me llevó a un pequeño hotel propiedad de un viejo amigo, había reservado una habitación con 2 camas y me dijo que no me preocupara por el dinero, había guardado los ahorros que había acumulado a lo largo de los años precisamente para este momento. Mientras la observaba, se me llenaron los ojos de lágrimas, su sonrisa infantil seguía ahí, pero ahora brillaba con la fuerza y la determinación de una mujer, y en sus ojos solo había lealtad. Mientras me duchaba y el agua corría por mi rostro, sentí como si parte del peso de la traición se desprendiera de mí. Imaginé a Diego y a sus hermanos celebrando su falsa victoria en casa, revolviendo mis cosas, quitando fotos, tratando de borrarme de su pasado. Pero no sabían lo que les esperaba, la trampa que ellos mismos habían tendido. Esa noche hablé con Isabella durante horas, me contó que Diego y sus hermanos celebraban mi ausencia, que me habían traicionado. Sus palabras despertaron en mí una determinación mezclada con ira. El dolor ya no era solo el peso del pasado, se había convertido en un objetivo, no dejarles ganar nada. No permitir que pisotearan mi trabajo y mi vida. Al día siguiente, Isabella me llevó a ver a unos viejos amigos a los que había ayudado años atrás en la frontera y que ahora eran abogados de renombre. Me recibieron con un abrazo, usted nos ayudó en su momento, ahora nos toca a nosotros, me dijo uno de ellos. En ese momento, sentí una esperanza que no había sentido en años. Tanto los documentos como la ley y la estrategia estaban de nuestro lado. Los abogados examinaron cuidadosamente los documentos y confirmaron que la casa y todos los bienes estaban legalmente a nombre de Isabella, y que Diego, Mateo y Camila no podían reclamar ningún derecho. Además, teníamos un plan para regularizar mi situación migratoria por la vía legal. Un joven abogado me advirtió, no hay que actuar ahora. Deja que se sientan seguros. Cuando hagan una venta u otra transacción, todo saldrá a la luz. Esas palabras me dieron confianza y paciencia, ahora sabía que Diego y sus hermanos caerían en la trampa que ellos mismos habían tendido. Esa noche, cuando cerré los ojos en el hotel, no podía dejar de pensar en Diego, Mateo y Camila, que se paseaban por la casa como si fueran los dueños, pintando las paredes, trasladando muebles y comportándose como si hubieran ganado una victoria gracias a la falsa seguridad que les daba el dinero, pero había algo que no sabían. Cada paso que daban se topaba con obstáculos legales y acabarían cayendo en la tumba que ellos mismos habían cavado. Al día siguiente, Isabella me mostró los mensajes de Diego y sus hermanos. Diego había escrito de forma amenazante, ya estamos tranquilos, la casa es nuestra, si intentas intervenir, cerraremos la puerta. Mateo se había quedado callado, Camila había dejado un mensaje burlón.
Isabella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa decidida. Papá, déjalos, no saben nada. Creen que han ganado, pero muy pronto se darán cuenta de que han perdido. Sentí una mezcla de ira y serenidad. Ellos estaban cavando su propia tumba y yo no solo iba a quedarme mirando, sino que estaría listo para ser el símbolo de la justicia. Esa tarde, los abogados me explicaron el plan en detalle. Primero se regularizaría mi situación migratoria, luego se presentaría una demanda contra las falsas acusaciones de Diego, Mateo y Camila y, por último, se reforzarían los documentos de Isabella. Escuché cada palabra con atención. Ya no estaba solo, era fuerte y esperaría con paciencia. Al regresar al hotel por la noche, Isabella me mostró las fotos que Diego y sus hermanos habían compartido en las redes sociales para celebrar su falsa victoria, copas de vino, sonrisas, falsas victorias. Por un lado, me dolía, pero por otro, lo sentía como el presagio de una dulce victoria. Antes de dormir, cerré los ojos, los imaginé, en casa, firmando la venta, cuando el notario se detuvo y dijo: «Ustedes no son los propietarios de la casa», la sorpresa y la ira en sus rostros, y en ese momento yo estaría a su lado, como símbolo de la justicia. Durante el desayuno, Isabella volvió a coger el teléfono. Esta vez era Camila quien llamaba, su voz era amenazante y enfadada, pero ahora teníamos una estrategia. Sabía que Diego y sus hermanos verían muy pronto cómo sus planes se les escapaban de las manos, y yo seguía esperando pacientemente ese día. Lo único que sabía era que Isabella no me daría la espalda y hoy esa decisión era mi salvación. «Papá», dijo Isabella, «no les hagas caso, ellos harán lo que tengan que hacer, pero pronto todo saldrá a la luz. Las escrituras de la casa están a tu nombre, no al mío. Tal y como tú lo dispusiste, ni Diego, ni Mateo, ni Camila podrán hacer nada». Mientras la escuchaba, me hervía la sangre. Podía imaginarme a Diego creyéndose el rey, a Mateo y Camila acompañándolo en silencio y a todos ellos aplastados por el peso de los momentos en que me habían traicionado. Ese día, Isabella me alojó en un pequeño hotel, alquiló una habitación con 2 camas y me dijo: «El dinero no importa, lo he ahorrado para ti». La miré fijamente, todavía tenía esa sonrisa inocente que tenía de niña. Pero ahora lo único que había en sus ojos era determinación y lealtad. Mientras me duchaba, el agua que resbalaba por mi cara parecía lavar un poco la traición que llevaba a mis espaldas. Pensaba en Diego, en cómo se pavoneaba por la casa como un borracho de la victoria, en que nadie más que Isabella sabía la verdad, en que creían que habían ganado. Sentía una mezcla de ira y dulce satisfacción, porque pronto todos sabrían que todo lo que creían haber ganado era en realidad su propia derrota. Esa noche hablamos durante horas. Isabella me contó que Diego y sus hermanos se burlaban de mi pobreza y de mi vida perdida cada vez que tenían oportunidad. Celebraban sus victorias en noches llenas de vino, brindaban y risas. Pero no sabían que con cada paso que daban cavaban su propia tumba. Por la mañana, Isabella me presentó a sus antiguos conocidos, amigos que habían ascendido en el ámbito jurídico. Ellos habían salvado sus vidas gracias a mi ayuda en el ataque que sufrieron años atrás en la frontera y ahora querían devolverme el favor. Revisaron los títulos de propiedad, los documentos, todo, y me dijeron: «Ya está todo listo, Alejandro. Tu única tarea es vigilarlos». Legalmente, la casa y los bienes estaban ahora protegidos a nombre de Isabella, y lo único que podían hacer Diego, Mateo y Camila era enfrentarse a su propia codicia. En ese momento me vino a la mente el pasado, la determinación que sentí al cruzar la frontera con un poco de esperanza en mi juventud, las callosidades en mis manos al trabajar en la construcción bajo el sol abrasador de California, el honor que me enseñaron el sudor y el dolor. Y ahora, años después, ese mismo honor me levantaba. La voz de Isabella me devolvió a la realidad: «Papá, no te preocupes. Ellos se hundirán por su cuenta». En ese momento comprendí una vez más que no estaba solo. Mi fiel hija estaba a mi lado y nuestra victoria era inevitable. Con el paso de los días, mientras deambulaba por el pueblo, escuché historias de personas, ancianos traicionados como yo,
que habían trabajado durante años y al final se habían quedado sin nada. Cada uno de ellos me dio fuerzas. Diego seguía enviándome mensajes: ya no puedes hacer nada, la casa es nuestra, tu tiempo ha pasado, decía con voz burlona. Pero yo lo sabía, su infierno estaba muy cerca. Isabella me traía información todos los días: papá, estoy al tanto de lo que pasa en casa y de lo que se publica en las redes sociales. Creen que siguen ganando, pero pronto todo se derrumbará. Nos reunimos con abogados. Se había establecido un sistema para frustrar cualquier intento de Diego de vender las escrituras de la casa o los bienes, y para anticipar cualquier tipo de fraude. Isabella me abrazó y me dijo: papá, no pienses en lo que has perdido, piensa en lo que vas a ganar. Y yo, dejando a un lado el dolor de tantos años, el peso de la traición, la soledad de las noches sin esperanza, respiré sabiendo que ahora solo lucharía por la justicia y el honor, consciente de que nadie podría oponerse al poder de mi esfuerzo y al de Isabella. Mientras Diego, Mateo y Camila luchaban entre sí por sus ambiciones, nosotros permaneceríamos en silencio, pero fuertes, porque esto era solo el comienzo y la victoria final estaría del lado de lo correcto y la lealtad. No me había rendido, ahora me había levantado y miraba hacia el futuro con la certeza de que, en el pueblo, en mi antigua casa o en cualquier rincón del mundo, junto a Isabella, construiríamos una nueva vida como símbolo de paz y justicia. Esta vez no se trataba solo de un plan de venganza, también era una oportunidad para volver a levantarme y demostrarles que, a pesar de la traición de Diego, aún podía seguir en pie. Esa noche pude dormir bien por primera vez, mis heridas aún no habían cicatrizado, pero ahora tenía un plan claro en mi cabeza. Me sentía como un hombre que había permanecido en la oscuridad durante muchos años y que ahora empezaba a ver la luz al final del túnel. Diego, Mateo y Camila creían que habían ganado la batalla contra mí, pero en realidad, su intención de enterrarme, combinada con la fuerza que había en mi interior, los estaba llevando a una derrota aún mayor. A la mañana siguiente, Isabella y yo fuimos a ver a los abogados y comenzamos a definir nuestra estrategia definitiva. Sentados alrededor de la mesa, el joven abogado abrió el expediente y dijo: don Alejandro, en primer lugar, es necesario consolidar oficialmente toda la propiedad a nombre de Isabella. Cada detalle se registrará en las distintas instituciones, de modo que Diego y sus hermanos no tengan posibilidad de impugnar. Escuché con atención y asentí con la cabeza. El abogado mayor tomó la palabra: en segundo lugar, intentarán vender la casa. Las reformas y modificaciones realizadas están documentadas y fotografiadas. Pero cuando den el paso, se enfrentarán a la realidad. Nuestra tarea es permitirles intentarlo y aplicar todo el peso de la ley. Isabella me miró con determinación en los ojos. En su juventud era tan fuerte como su madre, pero mucho más sabia y leal. Papá, lo estamos consiguiendo. Creen que han ganado, pero ya verán lo que pasa cuando lleguen, dijo. Respiré hondo, llené mis pulmones con sus palabras y encontré fuerzas. Después de la reunión, paseamos por el centro del pueblo. Mientras comprábamos tacos en los puestos callejeros, Isabella me mostró los mensajes en su pantalla. Diego, Mateo y Camila seguían riéndose de mí, hablando de sus planes: un coche nuevo, una inversión en el negocio, la gran casa a la que se iban a mudar. Cada palabra se clavaba en mi corazón como un tachón, pero al mismo tiempo me infundía serenidad, porque todo eso se derrumbaría muy pronto. Esa noche, en la habitación del hotel, me puse delante del espejo y ensayé lo que les diría. No quería gritar ni llorar. Debía mirarles a los ojos y mantener la calma para que sintieran el peso de cada palabra. Al día siguiente fuimos a los abogados, los documentos y las escrituras estaban actualizados. Todo estaba listo. Don Alejandro, ahora todo está protegido. Digan lo que digan, la ley está de su parte, me dijeron. Mientras sostenía los documentos en mis manos, me invadió la seguridad que me daba tener por fin algo tangible. Uno de los abogados me advirtió: prepárese, porque cuando se den cuenta de la realidad,
su reacción puede ser violenta. No solo física, sino también con demandas falsas, amenazas e insultos. Estén preparados para todo. Isabella asintió con la cabeza, yo también lo sabía. Conocía el carácter de Diego, Mateo y Camila, no se rendirían fácilmente. Esa tarde recibimos una llamada inesperada, la madre de Diego hablaba con la tranquilidad del pasado, con una voz demasiado serena, Alejandro, espero que ya te hayas acostumbrado a México. Aquí todo va bien, la casa está estupenda, los niños están felices. Ya no tienes nada que hacer. Al oír sus palabras, me sentí como un extraño, era como si ignorara mi medio siglo de vida, el pasado que compartíamos. Solo respondí en silencio, disfrútalo, porque pronto verán lo que tienen entre manos. Cuando colgó el teléfono, sentí una extraña indiferencia, pero al mismo tiempo satisfacción, porque lo que él creía un triunfo era en realidad el preludio de una verdadera catástrofe. Cuando volvimos a la habitación del hotel, Isabella me abrazó, papá, están gastando dinero en reformas, se creen los dueños. Pero cuando llegues, no solo se quedarán sin casa, sino que también se encontrarán endeudados. Apreté los dientes y empecé a esperar el día con impaciencia y determinación. Esa noche dormí cansado pero esperanzado, imaginé que entraría en mi casa y que todo sería mío, que Diego, Mateo y Camila se irían con las manos vacías mientras Isabella estaba a mi lado. No era solo venganza, era un sueño para que se hiciera justicia. El día del primer enfrentamiento llegó más rápido de lo que esperaba. Los abogados llamaron, don Alejandro, ha llegado el momento. Creen que lo tienen todo en sus manos, pero en la notaría se darán de bruces con la realidad. Tiene que estar allí. Se me hizo un nudo en el estómago, no era miedo, era una mezcla de ira y expectación. Isabella estaba a mi lado, juntos fuimos en silencio a la notaría en Estados Unidos. Cuando entramos, las risas de Diego, sus hermanos y su madre resonaban en la sala, con sus sueños en las manos y sus planes en la mente. Cuando se abrió la puerta, los vi, primero la sorpresa, luego la incomodidad y, a continuación, la ira pura se reflejó en sus rostros. Diego dio un paso adelante, pero yo me mantuve impasible y solo dije, estoy aquí porque todavía existo, no me han destruido, estoy aquí para que veáis la verdad. Mateo y Camila se miraron, Isabella me cogió la mano en silencio y esperamos el siguiente paso. Todos ellos estaban a punto de enfrentarse al peso de su propia codicia y traición, y yo, con el dolor de los años y el poder de la lealtad, estaba listo para ver su caída. Cuando me enfrenté a la insolencia de Diego y al consentimiento silencioso de Mateo y Camila, y él me miró a los ojos y me dijo, esta casa ahora es nuestra, tú no tienes ningún derecho, yo le respondí, la única persona que tiene derecho es Isabella, porque todo está a su nombre. Vosotros nunca lo habéis tenido. El silencio fue sepulcral, en los rostros de Diego y Camila se reflejaban tanto la sorpresa como la ira. Isabella sacó un expediente de su bolso y lo puso sobre la mesa. Los títulos de propiedad y los documentos oficiales originales. Los abogados confirmaron la validez de los documentos. Señor Diego, Mateo, Camila, dijo uno de los abogados, legalmente no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Su intento de venta es un fraude. Diego se puso rojo como un tomate, Mateo y Camila se quedaron paralizados. Es mentira, gritó Camila, siempre nos han dicho que la casa era nuestra. Diego dio un puñetazo en la mesa y Camila me señaló con el dedo. Yo solo los observaba, como se observa a un animal enfurecido en su jaula. Los ojos de Diego brillaban, la sorpresa se convertía en ira. Ver a Isabella a mi lado me dio fuerzas, era tan fuerte como su madre, pero mucho más leal e inteligente. Los abogados continuaron con sus explicaciones con frialdad, señor Diego. Legalmente esta propiedad pertenece a Isabella. La reclamación de usted y sus hermanos no tiene validez. El ambiente se tensó, Diego y Camila comenzaron a culparse mutuamente, gritándose y echándose en cara los errores del pasado. Mateo permanecía en silencio, pero en sus ojos se leía la culpa y el miedo.
Yo observaba en silencio, con el corazón acelerado, paralizada por una mezcla de ira y paciencia. Era el primer enfrentamiento, sin puñetazos ni gritos, solo con la verdad y los documentos sobre la mesa. Pero yo sabía que la guerra no había terminado, que solo era el primer paso de su caída. Esa noche empezaron a sonar los teléfonos, la ira de Diego se desbordaba en el primer mensaje. No creas que lo dejarás así. Encontraremos mejores abogados y demostraremos que los documentos son falsos. A medida que hablaba, se cansaba de su ira y yo le respondía con calma, a ver si los encuentras. Lo verdadero está escrito, no se borra con gritos. Al día siguiente, Camila apareció en la puerta de nuestro hotel, la acompañaban dos hombres, con miradas amenazantes. Mientras estaba allí parada, gritó, «Papá, ¿qué esperas? ¿Quieres avergonzarnos? Todo lo que tenemos es nuestro, no puedes echarnos a la calle». Isabella se levantó, quería responder, pero la detuve. Abrí la puerta y le advertí a mi hija con dureza, «No traigas a nadie para amenazarme. Yo no soy culpable. Si tienes algo que decir, dilo aquí, pero sé clara. Este no es tu lugar». Camila frunció el ceño con ira, los hombres que la acompañaban permanecían en silencio, pero su presencia era intimidante. Yo mantuve la calma, lo que los desanimó y se marcharon gritando. Esa tarde nos reunimos con los abogados, ellos estaban al tanto de todo. Señor Alejandro, como era de esperar. Diego, Mateo y Camila no se rendirán fácilmente. Lo intentarán todo, se hundirán cuanto más gasten. Usted debe mantener la calma, la ley está de su parte, me dijeron. La ira y el sentimiento de justicia que ardían en mi interior me dieron fuerzas. Unos días después llegó una notificación oficial, Diego y sus hermanos habían presentado una demanda por estafa con documentos falsos contra mí. Una iniciativa exagerada, pero suficiente para gastar energía. Los abogados me tranquilizaron, no tienen pruebas, solo es ruido. Respondamos y todo se derrumbará por su propio peso. Isabella estuvo a mi lado en cada paso, su determinación me daba fuerzas. La llamada que recibí una noche fue el momento más difícil, la voz de Diego, como la de un animal acorralado, estaba agitada. «Papá, ¿cómo nos has podido hacer esto? Nos has arruinado». Escuché en silencio y luego respondí con voz tranquila pero firme, «Diego, tú y tus hermanos os habéis acorralado a vosotros mismos con vuestras decisiones. Isabella lo tiene todo en sus manos por haber mostrado lealtad». Al día siguiente nos enteramos de que habían intentado forzar la puerta de la casa, pero no lo consiguieron gracias a la intervención de la policía. Ya no era una cuestión de orgullo, sino una lucha por la supervivencia, resultado de su propia codicia y traición. Los abogados reforzaron la estrategia, estén preparados. Los documentos y los testigos destruirán sus falsas acusaciones. Así, no solo perderán sus propiedades, sino que también se verán sumidos en una deuda insuperable. Isabella asintió en silencio, yo respiré hondo, venir aquí era necesario para que se hiciera justicia. Los teléfonos seguían sonando, Diego gritaba en una noche de borrachera, «Quiero que mueras». Respondí con frialdad, «Tu ira es tu carga. No la mía». En medio del caos, ya no era el antiguo Alejandro víctima. Tenía un plan, aliados y, lo más importante, un orgullo que se mantenía firme frente a ellos. Cada amenaza, cada mentira, cada intento me fortalecía y sabía que el resultado estaba escrito, Diego, Mateo y Camila caerían. Cuando llegara ese día, gracias a la ley y a la lealtad, estaría junto a Isabella, símbolo de la justicia, en paz y listo para ver cómo pagaban el precio de tantos años de traición. Don Alejandro, dijo el abogado mayor, ha llegado el momento de sacar todo a la luz, no solo en el tribunal, sino también en los medios de comunicación. Es la forma más eficaz de que el peso de la verdad recaiga sobre ellos. Al principio dudé, no quería exponer los problemas familiares ante todo el mundo, pero no había otra opción. Diego, Mateo y Camila me habían menospreciado durante años y,
Finalmente, habían revelado su traición, ahora la vergüenza recaería sobre ellos. Esa misma tarde, la noticia comenzó a difundirse. Un canal de televisión local publicó una noticia con el titular: "El hijo traicionó a su padre, pero perdió sus propiedades". En la pantalla se mostraban mi nombre, el fruto de años de trabajo y la traición de mi hijo. Se mostraban fotos de la casa, declaraciones de los vecinos, cómo Diego me había excluido de mi familia y cómo los abogados explicaban que todo estaba registrado a nombre de Isabella. El impacto fue inmediato. Esa noche recibí llamadas de conocidos a los que no veía desde hacía años. "Alejandro, hemos visto la televisión. Qué situación tan vergonzosa, pero por fin ha salido a la luz la verdad". Sentí vergüenza y alivio a la vez. Ya no era yo el malo, sino los traidores. Isabella me enseñó los comentarios en las redes sociales. La gente estaba furiosa. ¿Cómo puede un hijo traicionar a su padre? ¡Qué hijos tan desagradecidos! Ojalá lo pierdan todo. Esas palabras me dolían, pero al mismo tiempo me producían una especie de satisfacción. El mundo estaba viendo la verdad. Al día siguiente, Diego me llamó, con la voz llena de desesperación y rabia. "Papá, ¿qué has hecho? Todo el mundo me mira, he perdido mi trabajo, nadie confía en mí". Lo escuché en silencio y luego le dije: "Diego, esto es el precio de tu codicia. Yo no tengo la culpa". Colgó el teléfono, enfadado. Camila apareció más tarde en la puerta, acompañada de dos hombres amenazantes. Gritaba en la calle: "Nos has humillado, lo que es de nuestro padre nos pertenece". Isabella se levantó, quería responder, pero la detuve. Abrí la puerta y dije con voz firme: "No vengan a asustar a nadie. Si quieren hablar, háganlo abiertamente. Pero este no es su lugar". Camila estaba roja como un tomate, los hombres permanecían en silencio, pero su presencia era intimidante. Mi calma los desanimó y se alejaron gritando. Esa tarde nos reunimos con los abogados, todo salió según lo previsto. Señor Alejandro, Diego y sus hermanos no se rendirán fácilmente. Lo intentarán todo, se arruinarán con el dinero que han gastado en vano. Mantenga la calma, la ley está de su parte, me dijeron. En mi interior se mezclaban la ira y el sentido de la justicia. Con el paso de los días, la caída de Diego y sus hermanos se aceleró. Los vecinos se alejaron de ellos, en la iglesia y en el mercado se oían murmullos. La vergüenza se había convertido en su sombra. Los imaginé caminando con la cabeza gacha, avergonzados, recordé los días en que me habían humillado. Ahora se enfrentaban a la misma vergüenza. Y yo sabía que aún no había llegado el momento culminante. Su caída definitiva y el cumplimiento de la justicia llevarían tiempo. Finalmente llegó el día del juicio. Mis abogados me dijeron: "Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa, no hay vuelta atrás". Me puse mi ropa sencilla, me afeité y mantuve la cabeza alta, ya no era una víctima, sino un hombre honorable. Isabella estaba a mi lado, sosteniéndome del brazo, fuerte, decidida y sin miedo. Cuando entramos en la sala, Diego, Mateo y Camila esperaban al final del pasillo. Parecían cansados, agotados y asustados, las burlas de la gente y la presión social los habían corroído. Sin embargo, fingían ser fuertes. Diego gritó: "Hoy todo saldrá a la luz". Yo solo fijé la mirada y caminé. En la sala del tribunal, el juez se sentó en su lugar, el silencio era tenso. Los abogados de Diego hablaron, habían hecho firmar los documentos a Isabella, tratando de presentar a su padre como una víctima. Pero mis abogados sacaron a la luz la verdad, los títulos de propiedad registrados a nombre de Isabella años atrás, los intentos de hipoteca falsa de Diego y los mensajes llenos de insultos estaban sobre la mesa. Mientras el juez leía los documentos, los rostros de Diego, Mateo y Camila comenzaron a desmoronarse. Isabella se puso de pie y habló con orgullo: "No me obligaron. Mi padre confiaba en mí porque yo le respetaba. Hoy, los documentos lo demuestran, mi madre y mis hermanos me traicionaron".
No tienen ningún derecho. Había ira en su voz, pero no miedo. Yo observaba a mi hija, su presencia era mi tesoro más preciado después de tantos años de sufrimiento. Diego quería gritar, Camila empezó a llorar y Mateo aceptaba su culpa en silencio. El juez habló con determinación, los documentos son claros. Los derechos del señor Alejandro e Isabella están protegidos legalmente. Las reclamaciones de ningún heredero son válidas. En la sala del tribunal sentimos como si el tiempo se hubiera detenido. Ahora su caída no solo era legal, sino también social y moral, la justicia se estaba haciendo ante nuestros ojos y yo, junto con Isabella, sentí los primeros indicios de la paz definitiva. Todo era nuestro, eso dijiste. Nos engañaste. Diego golpeó la mesa y gritó, esto es una conspiración, quieren destruirnos. El juez hizo silencio con un golpe de mazo y en ese momento comprendí que todo había terminado para ellos. La decisión era clara, todo sería para Isabella. La hipoteca que Diego intentaba hacer era falsa y el intento de confiscación de bienes sería castigado legalmente. Además, tenían que pagar las costas del juicio, lo que los dejaba con deudas que no podían pagar. Se me quitó un gran peso de encima, no era solo una victoria legal, era una victoria honorable después de años de insultos y traiciones. La prensa esperaba frente al salón, los periodistas me rodearon y me preguntaron cómo me sentía. Solo dije, la verdad siempre sale a la luz. Me engañaron, pero hoy la justicia ha hablado. Cuando miré hacia atrás, Diego, Mateo y Camila intentaban ocultar sus rostros, pero las cámaras eran implacables, sus lágrimas, sus gritos y su desesperación estaban a la vista de todos. Diego me alcanzó a la salida y me gritó enfurecido, papá, nos has arruinado la vida, no lo olvidaremos. Lo miré con calma y le dije, yo no lo he hecho, lo habéis hecho vosotros. Yo solo he defendido mis derechos. Se retiró en silencio, con la mirada perdida. Verlos derrotados ante todos fue un momento que nunca olvidaré, lo que sentí no fue alegría, sino pura justicia. Durante años había soportado en silencio los insultos, y ahora eran ellos los que tenían la cabeza gacha. Esa noche, Isabella me abrazó y me dijo, papá, lo hemos conseguido, se ha acabado. Pero yo sabía que el verdadero castigo aún no había llegado, porque no solo habían perdido el juicio, sino también su honor, su reputación y el respeto de todos, y eso era un castigo mucho más duro que cualquier sentencia judicial. Los días siguientes fueron el colapso total de Diego, Mateo y Camila. Las deudas se acumulaban, Diego fue despedido, sus compañeros de trabajo se burlaban de él y su pareja lo abandonó, Mateo y Camila fueron rechazados socialmente y quedaron solos. La ambición y la traición que habían elegido perder ahora les estaba estrangulando. Mientras tanto, Isabella y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Volvimos a nuestra casa, la casa que ellos habían intentado quitarnos. La primera vez que entré por la puerta sentí un nudo en la garganta, todo había cambiado, estaba pintado, había muebles nuevos, pero eso no importaba. La casa era nuestra, y el respeto y la lealtad de Isabella eran lo que realmente importaba. Colocamos las fotos familiares, en particular, colgamos en el centro del salón la foto del dibujo de la casa que Isabella había hecho de niña. Era un símbolo de que la verdadera lealtad y honestidad siempre triunfan. La prensa habló de nosotros durante semanas, cada noticia era una muestra de la caída de Diego, Mateo y Camila y del respeto y la justicia que se nos había concedido. Al caminar por el barrio, los vecinos nos saludaban y nos miraban con admiración y respeto, la paz que antes parecía imposible ahora estaba en nuestras manos. Esa noche, mientras Isabella estaba sentada a mi lado en el viejo sofá, miré a mi alrededor y respiré hondo. Habíamos recuperado nuestro honor, no a gritos ni peleando, sino con paciencia, justicia y respeto mutuo. Isabella me tomó de la mano y me dijo, papá, ellos eligieron la codicia, nosotros elegimos la verdad, por eso estamos aquí juntos. Cerré los ojos y sentí que ya no necesitaba nada más, se había hecho justicia y la paz era nuestra, como recompensa por una verdadera victoria.